Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser Podcast. Comenzamos el cine de verano en la SER con uno de los estrenos del año, La Odisea de Christopher Nolan. Les contaremos todo sobre esta versión de Homero protagonizada por Matt Damon como Odiseo o Ulises, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Robert Pattinson como Antino, uno de los pretendientes de Penélope. Y también comentaremos cómo La Odisea y sus personajes han estado presentes en el mundo de la literatura, la música y también en el cine. Pero hay otros estrenos que también llegan a la cartelera, por ejemplo, Posesión Infernal en llamas, una nueva entrega de la saga que comenzó Sam Raimi en los años 80, y pequeñas películas norteamericanas como Omaha, de Cole Webley, o hispano-mexicanas como En el Camino o El Guardián, de Nuria Ibáñez. También nos pasaremos por el cementerio de Sad Hill porque se celebra el 60 aniversario del rodaje de El Bueno, el Feo y el Malo. Y en televisión les hablaremos de la serie Lucky, de Apple TV, protagonizada por Anya Taylor-Joy. ¡Acción! El cine en la SER con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cine de verano en la SER. Durante lo que queda de julio y en el mes de agosto les iremos acompañando con los estrenos, que hay muchos y algunos muy potentes, y también con noticias, reportajes y entrevistas. El verano, siempre lo digo yo, es una de las mejores épocas para ir al cine. En las salas está muy fresquito y también están los cines de verano para ver viejas películas o aquellas que se reestrenan y que quedaron pendientes. Y naturalmente están las plataformas para ver películas de ahora, de siempre, y series de televisión. Vamos a vivir, por tanto, un verdadero verano de cine. Nosotros, en el cine en la SER, les reservamos todos los sábados una butaca. Hola, ¿qué tal? Ya me estaba mirando aquí José Manuel Romero y Lucía Bermúdez diciendo qué música nos va a poner Elio Castro para empezar. Un auténtico temazo, sí, Elio. Claro, Ferdinand. Bien. Tú eres buen DJ. Sí, Elio. Bueno. Tienes cultura Lo musical, tengo que buscar. Más que nosotros. Lo tengo que buscar. Bueno, pues era Fran Ferdinand el que canta este tema, Ulises, del álbum del mismo título, Ulises, que es del año 2009. Y luego hablaremos de las referencias que hay de este personaje de Homero en la literatura, la música, los cómics y, por supuesto, también en el cine. Bueno, pero antes de comentar qué nos ha parecido La Odisea, es muy interesante mirar la filmografía de Christopher Nolan, porque en ella podemos encontrar pistas de cómo y por qué ha llegado hasta aquí. El director británico ha explorado múltiples universos que comparten algunas obsesiones: el tiempo, los límites morales, los claroscuros del héroe o el regreso al hogar, eso que los griegos llamaban nostos y que era parte central de Interestelar. Cuando nos reencontremos,
¿El tiempo pasará de forma diferente? Sí. Así que cuando vuelva, a lo mejor tenemos la misma edad. Tú y yo. ¿Qué? ¿Te lo imaginas? En esa aventura espacial, el personaje de Matthew McConaughey, tan astuto, esquivo, obstinado y ambivalente como quizás el Ulises de Ítaca, también intentaba volver después de experimentar los sinsabores de su gesta junto a Anne Hathaway, protagonista ahora de La Odisea. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún. Años más tarde, los jóvenes soldados de Dunkerque, como esos que esperaron también en la playa de Troya, intentaban huir por tierra, mar y aire de la guerra. Prefiero vérmelas con las olas que conoces tu casa. No, tiene razón, lo tienen complicado. Los ingenieros reales construyen muelles con camiones. Eso debería ayudarnos cuando suba la marea. Saldremos de dudas dentro de 6 horas. Y en Oppenheimer, la película que le llevó a ganar el Oscar, Nolan ya se encomendaba a este Prometeo moderno para reflexionar sobre la moral, la violencia y el uso militarista de la ciencia. ¿Y si la verdad es catastrófica? Entonces paráis y compartís vuestro hallazgo con los nazis para que ningún bando destruya el mundo. La Odisea encaja así a la perfección en el sofisticado gusto de Christopher Nolan por los juegos con el tiempo, con los saltos, las analepsis, las historias dentro de las historias. Eso le permite crear un relato fragmentado con múltiples puntos de vista que ya estaba en la propia obra de Homero. Nolan así lo explica en ITV News. We're very specifically going out looking for analog textures. Everything about this film is handmade. Defiende el director que toda la película tiene una textura analógica, como así hecha a mano, y para eso también ha dado un salto en otra de sus obsesiones, el rodar en fotoquímico. Es la primera película rodada íntegramente en IMAX. Nolan en la televisión americana. Contaba el director que esa tecnología, ese gran formato, permite un nivel inmersivo en toda la narrativa. Aquí lo curioso es que las cámaras hacían mucho ruido y no le habían servido en otros proyectos para primeros planos. Aquí, junto a los responsables de IMAX, diseñaron un estuche o caparazón para que pudieran evitar esas interferencias. El problema es que el equipo completo pesaba 200 kilos, como un frigorífico, y sobre todo también despistaba al principio a los actores. Tom Holland en el podcast de Amy Poehler. Talking about lessons and watching actors work. Yeah. I remember a scene between Matt and Anne Hathaway. Mm-hmm. It's about a 9-minute scene. Contaba el actor que tenía una toma de 9 minutos con Anne Hathaway, pero que la cámara hay que recargarla cada 3 minutos. Es decir, que eso obliga a los actores a parar brevemente para cambiar la cinta. Al principio, confesaba Tom Holland, creía que lo cortaban tanto porque no lo estaba haciendo bien. Nolan, ya sabéis, controla el mínimo detalle, desde las localizaciones en Marruecos, Italia, Grecia, Escocia, Islandia, al proceso de composición de la banda sonora con Ludwig Göransson, al que le pidió sonidos de la Edad de Bronce o de las antiguas arpas. The music is definitely a very, very unique world, and I hope people are able to be part of it and fully immerse themselves in this world. Bueno, pues esto es lo que cuentan los protagonistas de La Odisea, el director y algunos de los protagonistas, y ahora ya podemos opinar sobre ¿qué nos ha parecido La Odisea? José, hay risas, vamos. Como si hubiera tensión. Nos ha gustado muchísimo, nos ha gustado bastante. Es cierto que, claro, había inquietud porque no es solo La Odisea lo que representa, ¿no?, para la literatura occidental, para el mundo griego, ¿no? Es emblema de la cultura occidental, básicamente, y a ver qué adaptación y con qué mirada la había hecho, ¿no? También porque hay muchas interferencias de las redes sociales que debemos mantenernos ajenos a muchas de las polémicas que hay, y yo creo que Nolan no solo sale airoso, sino que cumple por todo lo alto, que ofrece algo que es bastante fiel al espíritu del material original, cambiando cosas indudablemente, adaptando el lenguaje al mundo moderno, tomando sus licencias como autor y como director que es, pero sí que mantiene el espíritu de esa idea del regreso a casa, del héroe
atormentado por haber desencadenado, ¿no?, la violencia, la barbarie con el caballo de Troya. Luego, como comentábamos antes, le juega mucho a favor el juego de los tiempos, algo que él ha experimentado y ha retorcido y ha manoseado a lo largo de toda su filmografía, y eso le ayuda para dar saltos en la película que en algunos momentos adopta pues una estructura capitular, ¿no?, donde va pues desde con el Cíclope a pues las escenas con Calipso, con Charlize Theron, las apariciones de Zendaya como Atenea. Entonces es muy interesante, y yo creo que la primera parte es un poco quizá más ardua o entras menos en la historia, e incluso diría que tiene ciertos problemas de fluidez en el montaje, pero luego, claro, el arco es tan impresionante, tan emotivo, tan contundente, tan apabullante hacia ese tercer acto que tiene la película, que es arrebatador en todos los sentidos, y que creo que honra bien al texto original y que conecta con un presente donde nos viene a hablar de las consecuencias de la violencia y de la guerra y el sentido propio casi de la civilización que se desmoronaba hasta, ¿no?, esa vuelta a casa también es la búsqueda del amor, de la paz, pero del orden cívico que se había perdido tras la guerra. Lucía, la opinión de las nuevas generaciones. Claro, no, pero es verdad, yo salí como emocionada, ya no, o sea, no por la película, sino porque cuando fuimos a verla, al principio de todo, como que hubo un pequeño problema con el carrete de la película y los 70 milímetros. Con los 70 milímetros, y salí emocionada porque salí con la sensación de que había estado en el cine, y salí como, ya no solo por cómo está hecha la película, que es una maravilla lo que acabamos de contar, José, o sea, es una maravilla cómo está hecha, sino como esa gracia que tiene ir al cine. Creo que verla en un ordenador o en una televisión en casa no tiene sentido, hay que ir a verla al cine. Me gustó mucho. Yo sí que tengo un pequeño problema con la peli, y es que no me creo las actuaciones. Cuando salía Charlize Theron me sacaba un poco porque... No sé cómo explicarlo, pero tiene una cara como demasiado moderna, ¿no? Como Calipso. Claro, no me creo que esté hablando en la antigua Grecia, ¿no? Entonces yo tengo ese problema que me sacaba, y sobre todo también que creo que Christopher Nolan sigue teniendo el problema de las mujeres, lo tiene ahí pendiente. Los personajes femeninos se le atrancan un poco. Creo que esta vez se ha evolucionado un poco más que en Oppenheimer, por ejemplo, con Emily Blunt o con Florence Pugh, pero que le sigue atrancando ese tema de los personajes femeninos, pero la película en sí es una auténtica pasada. A mí me ha gustado mucho. Yo voy a destacar primero que es una película profundamente humana. Odiseo, Ulises, no es un superhéroe, no es un héroe victorioso, es un hombre profundamente amargado por lo que ha hecho en Troya, que además se sirvió de tretas utilizando a los dioses. Los dioses no aparecen, son actos humanos en toda la película, ¿verdad? Y entonces este es un hombre que está reflexionando sobre lo que él ha causado un grandísimo dolor a mucha gente, ha acabado con una civilización, con el progreso de esa civilización, ha engañado a sus propios hombres, ha visto cómo sus amigos morían, y entonces él quiere regresar a su casa y de alguna manera purgar todos esos pecados, ¿no? Y luego también es una película en donde vemos a Telémaco, le vemos muchísimos más que en otras versiones de la Odisea. El Telémaco es el joven heredero que muchas veces en las películas solamente se salía para que se burlaran de él, ¿no? Y aquí se incluye algo que también está en la Odisea, que son los viajes de Telémaco. Es verdad que no con la dimensión que tienen en la Odisea, pero ahí están reflejados los viajes de Telémaco y se le da más dimensión. Luego lo que dices tú de los personajes femeninos es verdad, porque quizá Penélope sí que es un personaje muchísimo más activo, y además hay que reflexionar sobre su papel. Es una mujer que ha mantenido a raya su reino sin violencia, es decir, bueno, pues está esperando que que vuelva a Ulises, por supuesto, y si no se tiene que casar con un hombre, pero ha mantenido a todos los hombres un poco a raya sin violencia, y eso me parece que está bien, y es un personaje también de carácter. Hay otros como Circe y Calipso, Charlize Theron y Samantha Morton, que están un poquito quizá desdibujados, ¿no? El de Samantha quizá menos, pero bueno, se le podía haber dado. Sí, se roba un poco esa escena, es verdad que está bien. Es cierto que creo que no hay ninguna interpretación sobresaliente, que están todos notable, y creo que hay mucha generosidad también por las estrellas de Hollywood, que es generosidad por estar en una peli de $250 millones de Nolan, en el sentido de que hay gente que tiene 2 líneas de diálogo y 3 apariciones en pantalla, y es cierto que eso pues claro, acrecenta la película y el viaje del héroe, pero como actor no es fácil, porque es entrar y salir de una película en poco tiempo para hacer algo muy concreto
no hay un arco tremendo de tu personaje que tengas, ¿no? Entonces eso sí que a lo mejor coincido en que no está bien tan fino como otras cosas de la película, pero aún así me parece que es muy generoso lo que hacen todos y como tampoco que nadie se robe la película, ¿no? Sino que la película es Nolan. Oye, realmente es que es de los pocos que puede decir una peli de Nolan, no por mucha alfombra roja que estemos viendo. Y luego a mí me gusta muchísimo cómo ha retratado, fotográficamente la película. No es una película luminosa, es una película oscura, es una película no radiante del Mediterráneo, sino que tiene un mar muy embravecido, muy gris, unos cielos muy grises, muy plomizos, que va muy acorde con esa historia. Y luego tiene estas cosas de Nolan de también reinterpretar El caballo de Troya, con una secuencia que recuerda, a mí me parece, al planeta de los simios, ¿no? Con la película protagonizada por Charlton Heston, con esa imagen de la Estatua de la Libertad pues medio enterrada en la tierra. Y luego, por ejemplo, el cíclope Polifemo, pues también lo presenta de una forma bastante novedosa, ¿no? O sea, no vamos a decir nada más para que la descubran los oyentes. Y Lucía. Yo quería decir, ahora que José ha dicho lo de las actuaciones, me parece que el que mejor está es Robert Pattinson, que mira que ha salido en películas este año, sí. Y me parece que tiene una y fíjate que fue el único que pidió leer el guión. Es el papel más agradecido porque es el villano, ¿no? Es como que tiene menos aristas incluso. Y que tiene también, yo creo que una interpretación de esos líderes políticos que se escaquean de la guerra y que quieren acceder al poder al precio que sean, un poco una lectura así política para criticar a Trump. La película también habla del liderazgo político. Absolutamente. Y es una película que dice, necesitamos líderes políticos honestos, sinceros, que nos digan las verdades a los ciudadanos y que no nos lleven a guerras absurdas y destructivas que lo único que hacen es pues empobrecer o destruir el corazón de los hombres, ¿no? Totalmente, y a la vez yo creo que tiene algo que a Nolan siempre se le ha achacado, que era muy frío, no muy cerebral, muy intelectual de alguna manera, y yo creo que sí que es una peli que tira de la emoción cuando necesita tirarlo, y de hecho más que a lo mejor el clímax, creo que el encuentro, no es spoiler, pero casi fantasmagórico con los muertos, es parte central de la película, que es un punto de inflexión en la película, y creo que acaba siendo muy emotivo, y eso le permite también a Nolan coquetear, ¿no? con el misterio, con el terror en algunos momentos, y yo creo que eso lo pasa muy bien porque la Odisea también le permite abarcar muchos géneros cinematográficos que a él siempre le han gustado. Bueno, veremos cómo va en los cines, esperemos que bien, que vaya muchísima gente a las salas y que la disfrute, que la critique también, pero como les decíamos al principio, el personaje de Ulises o de Odiseo y todos los protagonistas de la Ilíada y la Odisea han aparecido en muchísimos relatos, en libros, en canciones, en cómics y por supuesto también en el cine. Y de eso vamos a hablar ahora, del mito de Ulises en la cultura, y lo hemos hecho con Mireia Romero Recio, que es catedrática de Historia Antigua en la Universidad Carlos III de Madrid y que acaba de publicar el libro El regreso de Ulises, la travesía de un mito, en donde explica cómo este personaje ha estado presente durante siglos en el imaginario occidental y también explica el mundo de hoy en día. Tanto Ulises como la Odisea en su conjunto, no centrándonos solo en ese personaje, es un tema eterno. Ulises, rey de Ítaca. Yo creo que lo llevamos tan interiorizado, el propio término Odisea, y yo creo que resulta tan atractivo porque en realidad son cuestiones las que salen en el libro, en la obra, que son muy cercanas a cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados con una persona que en un momento determinado pues quiere regresar a su casa, siente nostalgia, siente el dolor por la pérdida. Hay dos naturalezas diferentes en mí. Una que ama el hogar, la familia, la calma. Hay otra, en cambio, que ama los viajes, el mar abierto, las extrañas formas de las islas desconocidas, los dragones, los gigantes. Siente los obstáculos que le pone la vida y yo creo que esos sentimientos son tan humanos. No es el héroe glorioso de la Ilíada, ¿no? Sino es el héroe que sufre, el héroe también inteligente, astuto. Tú posees tu espada y yo tengo mis tretas. Usamos el talento que nos dan los dioses. Son cuestiones tan humanas, en el fondo, tan cercanas, que cualquiera de nosotros podemos sentirnos identificados con ellas. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Uno de nuestros cantautores más conocidos y más queridos probablemente, que es Serrat, tiene su Penélope, ¿no? O Mediterráneo, que tiene también muchos guiños a la Odisea, o Crae, por ejemplo, con su Como Ulises. Yo, como Ulises, he sido
de Penélope, el marido, y me alejé de esa joya por unirme a Agamenón, que iba a la guerra de Troya, me pedía el cuerpo acción. Tenemos luego otras cantantes internacionales como Carole King, por ejemplo, con su álbum Tapestry, que es tapiz y que tiene muchas canciones, ¿no?, que hacen esos guiños a Ulises y a la Odisea, incluso en la propia fotografía, ¿no?, del disco, donde ella aparece tejiendo con su gato Telémaco. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. Hay muchísimos cómics, efectivamente. Hay un fenómeno increíble, ¿no?, que se ha desarrollado en redes, que es Epic. All right, my brothers, listen closely. Tonight we make the Trojans pay. 10 years of war, they killed us slowly. But now we'll be the ones who slay. Este musical que se ha ido creando por parte de Jorge Rivera, que empezó como un TFG para la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y que se ha convertido en un fenómeno en redes, donde los propios seguidores han hecho las animaciones del musical y que incluso va a llegar también al cine. Ya se ha firmado el acuerdo para que se produzca también una película basada en este fenómeno musical. Entonces, bueno, es realmente sorprendente, ¿no?, cómo sigue estando tan presente en nuestros días, en videojuegos, en atracciones de parques temáticos, en fin. Donde podamos echar una mirada, vamos a encontrar algo relacionado con la Odisea. En el cine ha tenido más éxito la Ilíada que la Odisea, ¿no? O al menos la trama de la guerra de Troya, ¿no? ¿Qué es esto? Una ofrenda a Poseidón. Los griegos imploran un seguro regreso a casa. Es un presente. Hay que llevarlo al templo de Poseidón. Yo creo que hay que quemarlo. ¿Quemarlo? Príncipe, es un presente para los dioses. Es verdad que ha habido relecturas y una influencia enorme, ¿no?, pero quizá no tantas películas inspiradas en la Odisea o que tratan de recrear toda la trama, ¿no? Pero claro, hay relecturas de la Odisea fantásticas, ¿no?, como la de los hermanos Coen, por ejemplo. A mí me parece magistral, ¿no? Esa Odisea es realmente un Ulises de la Gran Depresión, ¿no?, en Mississippi. Me parece, por ejemplo, fascinante. No puedo deciros cuánto va a durar el viaje, pero no temáis los obstáculos de la ruta, pues el destino ha dispuesto ya la recompensa. Del soldado que vuelve, ¿no?, o que trata de volver a casa, como le pasa a Cold Mountain, ¿no?, que trata de volver a casa y que se va encontrando efectivamente pues con unas sirenas también, ¿no?, con mujeres, ¿no?, que serían las que recrean esa tentación de las sirenas. Nicole Kidman como una Penélope que resiste, ¿no?, también a un pretendiente y que se apoya además en la solidaridad, ¿no?, con otras mujeres para poder sobrevivir. Quiero techo y comida, en la misma mesa. Y no pienso trabajar si usted se queda sentada. Claro, eso es que sí o que no. Y yo creo que también ahí ha influido mucho las relecturas también que se han hecho en la literatura por parte de las mujeres, como por ejemplo Margaret Atwood, ¿no?, con Penélope y las 12 criadas, desde una visión feminista y además, bueno, con un toque muy humor también, ¿no?, nos pone en el papel de Penélope, cómo se observan las circunstancias de la llegada de Ulises y de todo lo que ha sucedido desde la perspectiva de la propia Penélope, ¿no? Lleva siempre a Ítaca en tu mente, pero no apresures en nada el retorno. Y ojalá sea así, ¿no?, que esto sea una llamada para que se produzca un acercamiento a los clásicos, a la Odisea en particular y a los clásicos en general, y también para que valoremos, ¿no?, y que la sociedad, ¿no?, valore también las humanidades que tantas veces están tan desprestigiadas, ¿no? He'll meet you on God's golden shore. El cine en la SER, con Elio Castro. Eyes are blooming, the floor is shaking, walls are moving, feelings changing now, so I'm rolling through it, like I'm floating 7 feet above the ground, as you float up to me, I just gotta tell you now, ever since you walked in, I'm seeing a new light, ever since you walked in, I'm starting to feel like you're my sunlight.
Pero hay vida cinematográfica aparte de la Odisea de Christopher Nolan y también, naturalmente, vamos a repasarla aquí en el Cine en la SER. Se estrena, por ejemplo, Omaha, un film norteamericano, el debut como realizador de Cole Webley, una película que se pudo ver en el pasado Festival de Cine de Gijón, un viaje que emprende un padre con sus 2 hijos por Estados Unidos. Lucía Bermúdez ha charlado con el director. Vamos a ir a Omaha. ¿Qué? En Nebraska. ¿Vamos a ir a Omaha? ¿Qué quieres decir? En la gasolinera, una señora ha dicho que si vamos a Omaha tenemos que ir al zoo. I wanted to speak to this human family. Lo que quería era hablar de esta familia humana que de otro modo probablemente solo habría conocido como una estadística. Habría oído cuántos niños fueron abandonados y eso es solo un número. Así es como solemos interiorizar muchas noticias. No vemos la humanidad que hay detrás de esa cifra. Y yo quería sentir lo mismo que sentía al leer el guión de Robert, que Charlie y ella eran reales y que el padre era una persona real enfrentada a una decisión imposible. ¿Qué prefieres ser? ¿Un pez o un pájaro? Yo prefiero un pájaro. Vale, pero si eres un pájaro solo puedes volar, nunca aterrizar. O puedes ser un pez y no salir nunca del agua. And what I think Omaha was able to do was, we see you. Creo que lo que Omaha ha conseguido es decirles, te vemos, sabemos que esto ha ocurrido a mucha gente y que la idea del abandono es más grande que las razones políticas por las que ocurren estas cosas. Lo que yo quería crear no era una película que explicara por qué ocurre, sino a quién le ocurre. Y si consigues que el espectador crea que esas personas son reales, ¿cómo no va a sentir empatía? Y esa empatía puede convertirse en una nueva manera de mirar el mundo. Have ammunition to look at the world in a new way. In its core, I believe in the safe haven law because it has Creo en la ley Safe Haven porque ha salvado vidas y sigue salvándolas. Es una herramienta que existe en Estados Unidos porque, por desgracia, es necesaria y útil porque permite que algunos niños estén seguros. Ofrece una vía para que madres y padres puedan entregar a sus hijos cuando no son capaces de cuidarlos. Mi papel dentro de la conversación era recordar que estas personas son nuestros vecinos, son los amigos de nuestros hijos. Cuando el AI separa familias, esas personas forman parte de nuestras comunidades, contribuyen al bienestar de nuestra sociedad. Papá, los perros no pueden comer comida de humanos. La comida de perro es carne. Y esto es carne. La única diferencia es que esta carne es fresca y la comida de perro es una carne que no comeríais, como el rabo, los sesos. Los culos de las vacas. Lo trituran en trocitos muy pequeños. Son como 20 pavos, Cela. Y esto es lo mismo. Creo que esto es algo muy específico de Estados Unidos porque vivimos rodeados de riqueza y de oportunidades, pero también tenemos dificultades como país para crear redes de protección para las familias que no tienen lo que necesitan. Hay muchos programas muy buenos, pero a nivel sistémico no somos como Europa en cuanto al cuidado de las personas más vulnerables. Somos capitalismo con C mayúscula. We are capitalism with a capital C. Y tenemos también, hablando de cine de autor, otras 2 propuestas, 2 películas con México como telón de fondo. Una de ellas es En el camino, dirigida por David de Pablos, un film que ganó el premio a la mejor película de la sección Horizonte en la Mostra de Venecia y que cuenta la historia de amor entre 2 hombres en el mundo de los camioneros, las carreteras y las autovías. Hemos charlado también con David de Pablos. Yo soy Veneno. ¿A dónde vas? ¿Es el tío? ¿La Ray? ¿Ya qué vas ese pinche vivo de mierda? Ese es mi pedo. Fórjate uno pa'l camino que vamos lejos. Más allá de lo que sabemos que sucede con los camioneros, que los horarios de trabajo son muy demandantes, que suele haber un tema de abuso de sustancias para mantenerse despiertos, en México también todo esto se combina con el crimen organizado y con la inseguridad de las carreteras. Hay carreteras en el país que son intransitables o que son muy peligrosas. Casi todos los camioneros han sufrido asaltos, secuestros, robos. Más cabrón pasa siempre entre las 2 y las 5 de la mañana. Esta carretera es bien culera, güey. Yo he visto de todo. Precisamente por eso, pues, ellos forman una comunidad, forman un grupo muy unido, se cuidan las espaldas y dentro de ese contexto tan masculino, tan incluso machista, me pareció que había una posibilidad de explorar
una historia de amor entre dos hombres en ese contexto y sobre todo hablar de la sexualidad masculina en ese contexto. Eres maricón, ¿verdad? Simón. No dejabas de guacharme la verga, güey. Y sobre todo quería contar una historia de intimidad, o sea, sí retratar, digamos, la doble moral de una cierta masculinidad, como en lo social es de una manera, en lo íntimo de otra. Pero sobre todo eso, me interesaba retratar una intimidad, una historia de intimidad y cómo conectan estos dos personajes a partir de sus heridas. Pero pues la neta no es secreto que los tolaireros somos más calientes y por eso somos mejores amantes. ¿Sabes por qué? Porque el ritmo para hacer el amor es igual que el ritmo para manejar la troca, pues. El pasar tanto tiempo en la carretera, en el camino, eso implica mucha soledad. Y al final ellos, y varios lo dicen de esta manera, pues necesitan afecto, y el afecto es el afecto independientemente del sexo, independientemente de la persona. Y hay algo, digamos, de esa soledad y de ese vacío que me parecía interesante retratar, y como en el caso de mi película los dos personajes conectan a partir de heridas, a partir de las cicatrices con las que cargan. De alguna manera se reflejan el uno en el otro. ¡Órale, pinche chaval! ¡Yo pendejo, güey! Ya te lo dije, cabrón. ¡Órale! Verás, cabrón, te va a agarrar la verga. ¡Órale, chinga tu madre, cabrón! Ya te dije, cabrón. Tranquilo, güey. Cálmate, este no es tu pinche pedo, Judas, tranquilo, güey. Ya le dije, cabrón. ¡Órale! El morro viene conmigo, güey. Pendejo, anda vendiendo chingadera, cabrón. Viene conmigo. Tu cuerpo. El sexo sí se muestra de manera un tanto más gráfica, la violencia no. Yo creo que porque vivo en un país, México, que está rebasado por la violencia desde hace muchos años. Hay una violencia exacerbada, cotidiana. Eso es lo más preocupante, que es una violencia cotidiana que ya no espanta a nadie, ya no asombra a nadie, ya no genera indignación y shock. Un poco también la película nace del deseo de hablar de esta violencia normalizada. Quiero sentirme dentro de ti, te lo juro, ya no puedo. Tener dentro de mi mente, siempre presente en cuatro. Me tiene demente, el culo de frente, pone caliente y tu sudor. Hacerte juro contenerme, pero contigo no. Y también en México transcurre la historia de El Guardián, el debut en la ficción de la documentalista Nuria Ibáñez Castañeda, una historia sobre un hombre, Basilio, contratado para cuidar una playa y recoger la basura de los turistas, pero al que nunca pagan por su trabajo. Su directora, Nuria Ibáñez Castañeda, nos cuenta el origen de esta curiosa historia a mitad de camino entre la ficción y el documental. Viene de un documental que se llama Una corriente salvaje, donde conocí a Basilio, que es el protagonista de la ficción. Oh, Basilio, mira, vete a Tijuana, regresa a tu pueblo, pero no te puedes quedar aquí con los brazos cruzados esperando que te pase algo. Mucho tiempo después me acordé de algo que no había grabado para el documental, que eran las conversaciones que este personaje tenía con su patrón por teléfono, y me pareció como la imagen más potente y más sencilla para contar uno de los temas que más me apasiona de México, que es la diferencia de clases. Sí, licenciado. Dígame. Mire, le llamé para decirle que no le pude llamar porque estuve trabajando y no quería dejar sola la playa. No se preocupe. Que estaría ocupado, Basilio. Bueno, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Muchas gracias, Basilio. Tenía en esa imagen como a un señor que hablaba por teléfono con otro, que es su patrón. Entonces teníamos el patrón y el empleado en el mismo plano, y a uno al que vemos y a otro al que nos tenemos que imaginar. Ese fue la génesis de la ficción. Oye, ¿y el patrón nunca viene? Hombre, ese güey que va a venir, ese no es de acá. ¿Ah, no? No, él dice que le heredaron toda la bahía esa, pero pues no, está esperando a que se llene de turistas, que para hacerse rico, puro hablador ese güey. Pues ya me jodí entonces, porque no me va a pagar si no viene. O sea, no solo es un ser sometido por una clase superior que está por encima, a la que no vemos, sino que él también ejerce su poder contra alguien de su misma clase, bueno, pues por hacer lo justo, ¿no? Lo que él cree que es lo correcto. ¿Qué? ¿Denunciaste a Jorge para que te paguen? Lo denuncié porque es lo justo. Si tú mismo te quejas de que no está bien que pongan las redes. A ver, si yo me quejo, eso no quiere decir que quiera denunciar. Cuando conocí a Basilio en el documental tenía todo el tiempo estas normas morales férreas que para él era
he firmado un contrato, lo quiero cumplir, y de alguna manera la película también habla de qué difícil es cumplir un contrato, ¿no? En esta situación, donde por un lado está el crimen organizado, donde hay miseria, donde de pronto suceden cosas que no para todos lo correcto es lo mismo, ¿no? Voy por el mundo sin rumbo fijo. México es un país muy estimulante, aparte que es un país muy generoso, donde no solo yo, sino un montón de españoles hemos llegado, artistas, y nos han recibido con las puertas abiertas, ¿no? Y hemos logrado sacar adelante nuestros proyectos, y es un país, bueno, que tiene muchísimas contradicciones, muy complejo, pero que es muy estimulante para un cineasta, para un artista. Yo siento un amor muy profundo por México y que me ha permitido hacer las películas que yo he querido hacer, y tiene unos temas, su sociedad tiene una sociedad que desgraciadamente es tan descomunal, de tanta complejidad, de tanta desigualdad, que bueno, para un cineasta es inagotable. Cuando vilmente me abandonó. Luego les hablaremos de más estrenos, pero ahora nos vamos a ir hasta la provincia de Burgos para hacer algo de turismo cinematográfico. Si están de vacaciones, les vamos a proponer un destino cinematográfico para que vayan el próximo fin de semana: el cementerio de Sad Hill, el mítico escenario donde tiene lugar el famoso duelo, bueno, en realidad trielo, de la película El bueno, el feo y el malo. Se cumple el 60 aniversario del rodaje de El bueno, el feo y el malo, la película de Sergio Leone, con Clint Eastwood, con Lee Van Cleef, y organizadas por la Asociación Cultural Sad Hill. Del 23 al 26 de julio se van a dar una serie de actividades para conmemorar este 60 aniversario del rodaje, y estamos aquí con el presidente de esta asociación, Sergio García, que nos va a contar en qué consisten estas actividades. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues con ganas de contar a toda la audiencia los planes que tenemos. Bueno, luego hablaremos del cementerio de Sad Hill y todo lo que supuso el documental, ¿no?, de Desenterrando Sad Hill. Pero en concreto, ¿qué van a poder ver todos aquellos que se acerquen ahí a Burgos durante estos días? Bueno, pues tenemos una oferta variada en la que incluye pues visitas a las localizaciones de rodaje, exposiciones, conferencias, música y por supuesto pues proyecciones. Va a haber 2 proyecciones de la película del bueno, feo y el malo en la primera jornada el jueves, y como cierre de plato fuerte ya pues el último día, el domingo, en Contreras se va a poder ver la película. Entre dos lo haréis más a prisa. Cavar. ¿Y tú, no ayudas? Aunque cavarais un año no aparecería. ¿Por qué? Porque aquí dentro no están los dólares. Tenía yo aquí que el 23 de julio hay una exposición, El universo, el bueno, el feo y el malo, que se abre, ¿no?, para este aniversario, para este efeméride. Sí, va a estar en el Gran Casino de Salas de los Infantes y se va a poder visitar durante los días de la exposición. Tenemos documentación de la película, pues guiones, algún objeto original. Tenemos algún par de sorpresas interesantes que todavía las tenemos casi confirmadas, pero bueno, tenemos que dejar un poquito de emoción para el último momento, y habrá que ver si se puede después, a posteriori, hacerle un planteamiento que pueda ser itinerante, pero de momento se ha planteado para estos 4 días. ¡Hijo de... ¿Y tú esperabas que confiara en ti? $200.000 es mucho, y tenemos que ganarlo. ¿Cómo? El nombre de la tumba lo escribiré aquí. También el viernes 24 a Guillermo de Oliveira y Celtia Montes, que es el director y la compositora de Desenterrando Sad Hill, este documental, que también van a estar hablando un poco de su experiencia, ¿no? Pues sin duda Desenterrando Sad Hill ha supuesto para la asociación, para nuestro colectivo, nuestro mejor embajador, porque desde que empezó de una manera pues
pues casi como una curiosidad por el trabajo que estábamos haciendo. Guillermo pues se le fue yendo de las manos, en el mejor sentido de la palabra, de la expresión, el proyecto, y lo que iba a ser al principio un vídeo para su canal de YouTube, después un cortometraje, pues después se convirtió en un largometraje que ha sido pues lo que más puertas nos ha abierto seguramente. Estuvo nominada a la película Los Goya en el 2019, en categoría Mejor Documental, y 5 años en Netflix, que al final pues había veces que nos escribían correos electrónicos gente que tenías que ir a buscar el país en el mapa a ver dónde estaba. Entonces eso, en ese sentido, pues muy agradecidos. Evidentemente su carrera ya ha transcurrido por otros derroteros, han pasado 10 años, nosotros seguimos al pie del cañón con la película, con El Cementerio, pero Guillermo pues sigue. Sé que ahora en breve va a estrenar un largometraje, y Celtia, pues fíjate, pues en estos últimos años ganó el Goya, la mejor composición por El Buen Patrón, no recuerdo el año, 2021, 2022, y ya pues eso, una alegría por poder volver a juntarnos todos, porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Verás, el mundo se divide en 2 categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¿Dónde? Realmente ese catalizador que fue el documental, ¿no?, Desenterrando Sad Hill, supuso también una revitalización de lo que era esa zona para hacer ese turismo de cine. Sí, el concepto de turismo de cine, que realmente estaba ahí, pero no le conocíamos. No era una cosa con la que pensásemos que después nos íbamos a convertir en un ejemplo, ¿no? Hemos estado de mano de Spain Film Commission y en algún que otro foro que nos han puesto como ejemplo de turismo de cine en España. Yo siempre cuento que cuando empezamos con esto, al principio fue muy complicado conseguir el permiso, porque el terreno del cementerio está en una zona que tiene una protección ambiental, ahora es parque natural, entonces era monte de utilidad pública, iba a ser parque natural, y las primeras consultas que hicimos no nos daban permiso, ¿no? O nos pidieron que lo argumentásemos un poquito más, y preparamos un dossier como para intentar incidir un poquito en la fuerza que tenía el turismo de cine en ese momento, pero fue un poco porque lo investigamos, ¿no? Y dijimos, mira, pues 2 ejemplos, un tema de turismo internacional, El Señor de los Anillos, que quizá es la primera película que se planteó ya dejar los escenarios a posteriori, que sirvieran de un reclamo turístico, y 8 apellidos vascos, que en aquel entonces, cuando estábamos preparando todo esto, 2014, era la gran película nacional. Entonces, el bueno fue el malo. La suerte que hemos tenido es que Sergio Leone eligiera estas localizaciones, porque es una película que es que no envejece, o envejece muy bien, evidentemente. Entonces ya celebramos el 50 aniversario, tenemos el 60, y quién sabe cómo andaremos ya cuando tengamos unos cuantos años más, pero yo creo que sí que hay un impulso de los fans de la película que permite hacer cada cierto tiempo, pues cada 10 años a lo mejor un encuentro potente como este que estamos planteando. Vamos a situarnos exactamente en dónde está ese cementerio de Sad Hill, para quien no lo conozca, en qué lugares de Burgos, y luego si se puede ir libremente o se tiene que pedir alguna cita previa, ¿no?, para visitarlo, y el estado en el que está, porque en el documental pues se veía que había un afán de recuperación de ese cementerio, de ese lugar, y luego también que estaba abierto a que donantes o protectores, ¿no?, pusieran su nombre en las lápidas que había ahí, ¿no? Sí. Hay 4 localizaciones de rodaje en Burgos. Burgos es la provincia que más presencia tiene en cuanto a minutos, aunque Almería es la que más localizaciones tiene. Y luego también está la importancia de Madrid, que la primera intervención de Clint Eastwood en la película es en Manzanares el Real, en La Pedriza. También aparece un poquito de Granada. Siempre que veamos ferrocarril en las películas de Leone, hay que pensar que es Granada. Bueno, la parte final de la película es en Burgos. Hay 4 localizaciones de rodaje, según van apareciendo: el monasterio de San Pedro de Arlanza, que es la misión donde el feo cuida del bueno. Después está el campo de prisioneros de Betterville, que tuvo una reconstrucción parcial hace 2 años. El puente de Lanston, donde tiene lugar la batalla entre el norte y el sur, que es lo que más ha cambiado, porque es una zona que se talaron 3.000 chopos. Los chopos crecen con mucha facilidad. Y por último, el cementerio de Sad Hill, que es lo que dio nombre a nuestro colectivo cuando empezamos allá en 2014 con esta idea de reivindicar estas 4 localizaciones de rodaje, pero la joya de la corona es cierto que es el cementerio, porque al final es el final de la película. Hay 2 de los temas de Morricone más conocidos, no solo de esta película, sino de toda su trayectoria: La fiebre del oro y El Trielo, donde tiene lugar el duelo final, pues que son las más reconocibles, ¿no?, de su carrera. Desconocido. Pero esta no tiene nombre. Tampoco esta. Carson había dicho tan solo: la tumba sin nombre junto a la de Stenton. Cava,
Entonces, pues se hizo una reconstrucción para el 50 aniversario, pero el problema es que, claro, que estamos en la intemperie y el paso del tiempo pues vuelve a reclamar un poquito su territorio, ¿no? Entonces hay que hacer jornadas de mantenimiento de vez en cuando, pero sí, se puede visitar libremente. Está abierto los 365 días del año, las 24 horas y en un lugar, por esto digo lo de los 365 días del año, en el que el paso de las estaciones se nota mucho. O sea, ahora en verano hace calor, pero es que en invierno hay días que hay nieve o que llueve y que hay que ir con buen abrigo. Si la gente no tiene más remedio que ir en verano, pues que vaya en verano, pero yo recomiendo ir a finales de verano, primeros de otoño. Octubre, noviembre, cuando está el cambio de hoja, es una zona espectacular. Se puede ir libremente y se puede contactar con la asociación si quiere una visita guiada, que las hacemos teatralizadas. También hay códigos QR por la zona, o sea, hay muchísima información, pero si quieren contactar con nosotros, www.acesatgil.es para concertar una visita teatralizada, pues lo trabajamos con grupos, sí. Bueno, de momento del 23 al 26 de julio está este aniversario del 60 años del rodaje de El bueno, el feo y el malo. De todos aquellos que intervinieron en Desenterrando Sad Hill se veía un Ennio Morricone ya muy mayor, falleció un pocos meses después. Solamente queda casi vivo Clint Eastwood, ¿no? Es impresionante lo de este hombre. A finales de mayo cumplió 96 años y bueno, se intentó invitar en su momento, se consiguió que en Desenterrando Sad Hill enviase un saludo. Hay que ser realistas, tiene 96 años y cuesta pensar que va a hacer un viaje transoceánico para venir a visitar el cementerio, pero no renunciamos a poder conseguir, pues eso, un saludo para los fans de la película en España. Sí que estamos intentando mover todos los contactos que podamos tener, lo de los 6 grados de separación, esto que se comenta, pues a ver si conseguimos llegar para el 26 de julio, que va a ser la última actividad, la proyección en pantalla grande. Ojalá podamos sorprender al personal con un vídeo así. Estamos en ello. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Sergio, y que este aniversario pues sea todo un éxito. Muchísimas gracias, estáis invitados a conocerlo. El cine en la SER, con Elio Castro. Y vamos a repasar brevemente otros estrenos de este fin de semana. Llega a los cines un título muy comercial, Posesión infernal en llamas, una nueva entrega de la saga creada en los 80 por Sam Raimi. En este caso, Sam Raimi produce y dirige Sebastian Banishek. Os hemos encontrado. William, mi querido hijo. Daría cualquier cosa porque volviéramos a estar juntos. Mi abuelo creía que el mal volvería si alguien leía el libro de los muertos. También se estrena un largometraje británico, Hombres de Acero, una historia carcelaria dirigida por Cal McMahon. Tienes compañero nuevo. El negocio está en marcha, hermano. Va, hombre, no puedo tener eso aquí. Tío, relájate ya, me estás cortando el rollo zen. ¿Quién anda ahí? Voy a conseguir trabajo y cuidaré de ti. Estás a esto de salir de aquí. ¿Lo vas a fastidiar todo ahora? Hay una comedia española, Ni contigo ni sin ti, dirigida por María Ruiz y protagonizada por Gorka Ochoa, Adrián Lastra, Cristina Maisonave e Iván Sánchez. Yo no quiero irme el fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura. ¡Buenas! ¿Qué? Si yo también estoy con alguien, ¿eh? ¿Por qué no os pasáis el vecino y tú a brindar con nosotros por mi cumpleaños? Te voy a buscar un match. ¿Un qué? Un match. Hola. Vale, el coche, si te disfrazas de otra y me ayudas a recuperarlo. ¿Y cómo os conocisteis? Pues... Domingo, en misa. Sí, eso, un viernes en un bar de... Follando en el lavabo. Y hemos dejado para el final de este repaso dos pequeñas películas españolas que también llegan a los cines este fin de semana. Una es La vida es Verdi, un documental sobre los 100 años de vida de los cines Verdi de Barcelona, un film que ha dirigido Berta García Lach. Sí, hola. Hola, estem fent una pel·lícula sobre el cine Verdi i m'agradaria saber si t'agradaria sortir un càsting. Porque cumple 100 años.
esta sala, això serà la sala de ball del Verdi. Nos conocimos aquí en el Verdi, me saca a bailar porque la orquesta era extraordinaria. Tu te vas casar al Verdi. I per què no expliques això en la pel·lícula? Per què no? Perquè jo no sortiré a la pel·lícula i no m'ho diguis més, pesada. Y la otra película española que se estrena es Apuntes para una ficción consentida, dirigida por Ana Serret. Una curiosa historia protagonizada por Isabel Stoffel, Alex Brendemul y Violeta Rodríguez. Soy consciente de ir a la fuga. De ser siempre una extranjera. Pero, ¿qué hace una actriz suiza en Madrid? Inicialmente pienso la película como un documental, pero cuando conozco a Isabel, Isabel Stoffel es una persona que realmente me empieza a contar tan cantidad de cosas que rompe completamente el formato del documental y siento que no voy a ser honesta si mantengo la idea de hacer un documental con ella, ¿no? Inmediatamente, al poco de conocerla y hablar un poco y estar un poco con ella, me doy cuenta que quiero hacer una ficción, quiero estar un poquito por encima de la realidad y volar un poco con todas las cosas que me va contando, ¿no? Me dijo que se había enamorado de nuestra lengua y que el acento no era ni lengua, ni texto, ni teatro. Me interesaba mucho esta cosa del idioma, cómo te cambia tu forma de ser dependiendo del idioma que estés hablando, porque yo siento que las palabras tienen como memoria, ¿no? Y tienen una especie de peso, y si tú has nacido, tu lengua materna es el castellano, pues cuando hablas castellano, esas palabras, cuando las dices, tienen un peso. Cuando aprendes una lengua extranjera, eres más libre, porque no tienes esa memoria de tu vida pasada, ¿no? Y eso yo lo siento porque también de alguna manera soy un poco bilingüe entre el italiano y el castellano, ¿no? Y también esa vivencia yo la tenía, ¿no? De estar en otro lugar. Sí, hay muchas cosas de Lea con las que yo me identifico, otras no, otras son un mixto de... Yo no conozco a nadie que escriba ficción que no se base en las personas que se rodea, que no se inspire, que no coja, pues no sé, input de la propia realidad, ¿no? Las series. Hablamos ahora de televisión, concretamente vamos a recomendar una serie que termina y otra que empieza. Dani Garrán, hola, ¿qué tal? Hola, Elio, pues sí, y las dos series son de Apple TV y yo prometo que aquí no nos patrocina Tim Cook ni nos ha regalado iPhones a ninguno, ¿eh? Ni siquiera... Simplemente se ha dado la casualidad. Bueno, a lo largo del año hemos visto como Apple TV ha estrenado algunas de las series más estimulantes de la temporada. Por ejemplo, el remake del Cabo del Miedo con Javier Bardem, la gran revelación de la maldición de Widow's Bay, o la comedia Margot tiene problemas de dinero, con el regreso de Michelle Pfeiffer. Ha batido su récord en los Emmy con 89 nominaciones y no descansa en verano, y estrena una de sus grandes propuestas del año, Lucky, con Anya Taylor-Joy como protagonista. Sí, la actriz vuelve a la televisión 6 años después, 6 años han pasado ya, después de Gambito de Dama, aquella serie revelación sobre una campeona de ajedrez. Anya Taylor-Joy protagoniza Lucky, una adaptación de una novela homónima de Melissa Stampley, sobre una joven que se ve envuelta en una peligrosa persecución doble, por el FBI y por el jefe de una banda criminal. Acción trepidante y mucha violencia en esta ficción con la firma de Jonathan Tropper, creador de Vicios Ocultos, la serie de Jon Hamm que también está en Apple TV. Lucky, escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste. Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida. Bueno, no veíamos a Anya Taylor-Joy desde Gambito de Dama, como dices, esa serie de Netflix que triunfó en esa plataforma. Y desde entonces la actriz se ha centrado más en el cine, pero vuelve como protagonista de este thriller de acción trepidante. Y has hablado con ella, ¿no, Dani? Sí, he hablado con ella. La serie es una persecución constante en la que la protagonista trata de escapar a toda costa de los que la quieren ver muerta. Anya Taylor-Joy no deja de correr y de saltar en uno de los papeles más físicos a los que ha tenido que enfrentarse. No sé si es porque me gusta sufrir, pero cuando se trata de personajes que no son superhéroes, no entreno mucho porque me gusta meterme en su situación. Me intriga mucho cuando la gente sale adelante por los pelos. Lucky no es una superheroína, es solo una joven muy inteligente y tenaz
Pero sí, definitivamente hubo momentos en los que pensé que debería haber empezado a correr antes para cruzar toda California. Y más allá de la acción, uno de los atractivos de la historia es la ambigüedad moral de su protagonista. Ya no es la típica víctima indefensa y en los primeros capítulos aparece la duda de si el espectador quiere que Lucky logre escapar o que finalmente la atrapen. Esa tensión psicológica es lo que hace que la serie sea más atractiva. Creo que una parte de mí espera que la gente se identifique con Lucky. Se encuentra en una encrucijada muy interesante donde aquello en lo que es muy buena implica inherentemente quitarle algo a otra persona, y con eso es con lo que lucha. Es su modo de supervivencia, pero también plantea la pregunta: ¿soy una buena persona? Y creo que la gente a menudo se encuentra en situaciones así. Anya Taylor-Joy, que habla perfectamente el español, aunque veo que en la producción, pero no se lanzó. En la promoción no se lanza a hablar, ¿no? Es una serie producida por Hello Sunshine, que es la productora, recordemos, creada por Reese Witherspoon, y fue ella misma, a través de su club de lectura, la que se fijó en este bestseller. Una productora que, además, siempre se fija en historias de mujeres, ¿no? Sí, y es que la carrera del creador, del director de la serie, Jonathan Tropper, ya ha demostrado ese gusto por la acción en anteriores trabajos. Lo demostró en Banshee o en Warrior, pero ahora, de la mano de Reese Witherspoon, por primera vez en su carrera, la protagonista en este caso es una mujer, algo que es un acierto para la actriz y para una de las productoras de la serie. Históricamente hemos aceptado muy bien a los hombres moralmente ambiguos, pero no a las mujeres moralmente ambiguas. Y me interesa eso en el sentido de desarrollar un personaje tridimensional en lugar de una caricatura. Hemos visto The Morning Show, Big Little Lies, son producto de esta productora, de Hello Sunshine. En la carrera, los personajes femeninos siempre han estado en el centro de los proyectos de esta creadora. Y esto es lo que nos contaba una de las productoras de Hello Sunshine, también hablamos con ella, es Lauren Naustadler. I think we're always looking to find female characters to center these stories on. Ella decía que siempre han buscado personajes femeninos para centrar estas historias, que sean diferentes a los que hemos visto antes, que aporten algo nuevo, y cree que Lucky es un claro ejemplo de ello, que es un personaje que invita a reflexionar sobre la influencia de la naturaleza y la crianza, la vida en la que nació y cómo la definió. Aquí estamos conociéndola en un momento crucial en su vida y la historia gira en torno a quién elige ser. Ese es el viaje que emprendemos junto a ella. Y seguimos en Apple TV porque esta semana ha terminado de emitirse otra novedad interesante de este año, con otra actriz como protagonista, Tatiana Maslany, que es el nombre propio de Satisfacción Garantizada. Sí, y la verdad es que es de lo más recomendable, ¿eh? Satisfacción Garantizada es un thriller con tintes de comedia negra, donde seguimos las penurias de Paula, una madre continuamente estresada que se acaba de divorciar, se ha mudado a un apartamento, pero que es su antigua casa, quiere un ascenso laboral que nunca llega y lucha por mantener la custodia de su hija. En ese contexto presencia una paliza a través de un chat por webcam, lo cual le lleva a preguntarse si es víctima de una estafa del escort agredido o si realmente está en peligro. Lo difícil son los finales. Los comienzos están todos llenos de promesas. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor el gran titiritero de arriba no me la mete doblada por una vez y por fin encuentro el amor o la felicidad. Igual hasta me encuentro 20 pavos en el suelo, ¿sabes? Pero claro, si esta resulta ser la etapa buena y feliz de mi vida, casi mejor me meto en la bañera con la tostadora y acabo antes. La serie está creada por David Rosen y dirigida por David Gordon Green, director de la última trilogía de Halloween, la saga de terror, y la protagonista, como ya has dicho, es Tatiana Maslany, la ganadora del Emmy por Orphan Black, esa serie donde interpretaba a muchos papeles diferentes y conocida últimamente por She-Hulk, la serie de Marvel. Y tú has hablado con ellos sobre la creación de esta nueva serie, ¿no? Sí, David Rosen, decíamos, es el creador que repite en esta plataforma, en Apple TV, después de Sugar, la estimulante serie protagonizada por Colin Farrell, que ahora emite su segunda temporada, y con Satisfacción Garantizada, la idea nos contaba que salió de forma muy orgánica. The project came about with
me sitting in my car thinking a lot about Dice how el director que el proyecto surgió mientras estaba sentado en su coche, pensando mucho en lo solitario que es el mundo hoy en día y también pensando mucho en las madres, en esas madres solteras en especial que están constantemente haciendo malabares con mil cosas. Pensando en qué pasaría si una madre intentara encontrar un poco de felicidad a través de la ventana de su ordenador, algo así como la versión moderna de la ventana indiscreta. Conocía el trabajo de David desde hacía mucho tiempo, era un gran admirador y sus agentes se pusieron en contacto y resulta que teníamos 2 Davids. ¿Qué más se puede pedir? Son 2 David, como decía, al frente de la serie. David Gordon es el director que venía de dirigir la última trilogía de Halloween, así como una secuela de El Exorcista. Ya había trabajado con la actriz, con Tatiana Maslany, en Más fuerte que el destino, una película sobre los atentados de Boston con Jake Gyllenhaal. Y David Gordon leyó el guión y no tocó ni una coma. Le encantó. You want to do entertaining work. You know, I think it's a time in television that there's very complicated and a lot of melancholy. Dice David Gordon que él solo quería hacer un trabajo entretenido. Creo que es una época en la televisión muy complicada, con mucha melancolía, con demasiado dramatismo. Y aquí podemos jugar con el drama, con ingenio, psicología, giros muy divertidos y trabajamos muy duro para que cada escena fuera entretenida. La mezcla de géneros es una de las bazas de la serie. Nos decía la actriz principal, Tatiana Maslany, que no sabía en qué género estaba trabajando, que no sabía cuál era el tono, y eso fue principalmente lo que la atrapó mientras leía el guión. That's really like trusting the director and the writers and your scene partner, you know. Hay que confiar en el director y los guionistas y tu compañero de escena. Es fundamental para que ese tono se concrete, ya sean los directores de fotografía, los operadores de cámara o el vestuario. Todas estas cosas entran en juego cuando estás creando el mundo en el que estás dentro. Nunca lo vi como un thriller ni como un drama. Lo veía como una mujer que avanza por su vida y que, dependiendo del momento y la persona con la que está enfrente, la escena será completamente diferente. Un mismo momento puede ser cómico, incómodo o lo que sea. Es como si todos esos colores estuvieran disponibles. Tatiana siempre ha sido además una de las actrices más comprometidas políticamente, siempre se ha posicionado en contra del genocidio en Palestina y también ha apoyado mucho la lucha del colectivo LGTBIQ+. Han pasado ya 10 años, se dice pronto, desde que ganó el Emmy por la serie Orphan Black, y los papeles femeninos nos contaba que han evolucionado mucho en televisión, pero quizá no hasta donde deberían. You know, I'm a white woman, so I'm often seen at the... Soy una mujer blanca y esas son las que están en el centro de las historias ahora. Pero aún hay muchas historias de mujeres que no se están contando y que no están siendo puestas en el centro, como las mujeres trans o mujeres negras. Hay muchas historias que no estamos contando. Definitivamente hay un movimiento, pero estamos en un punto en el que nuestros derechos reproductivos están siendo cuestionados, nos están siendo arrebatados. Es como si, por mucho progreso que hagamos, todavía hay este retroceso. Y por eso nunca me siento cómoda. No puedo sentirme bien porque todavía hay mucho que hacer. Pues muchas gracias, Dani. Ya tenemos deberes para este verano. A ponernos al día. De televisión y que tú pases unas felices Igualmente. vacaciones. Gracias, Elio. Adiós, hasta tu vuelta. Pues esto ha sido todo por este fin de semana. Alejandro Prieto ha estado en la técnica y en la redacción Joaquín Bañuls, Joel Peña, Lucía Bermúdez, José Manuel Romero y Elio Castro. Volvemos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.